Hola, espero que te encuentres muy bien. Continuando con nuestro curso de cálculo 2, que es como una especie de cálculo integral con una parte de cálculo vectorial. Hoy vamos a hablar del operador nabla y la operación divergencia y rotacional. Es un tema que es palabras a más, palabras a menos, bastante aplicativo. No es tan complicado, es solamente seguir una serie de fórmulas y prácticamente, digámoslo así, este tema en este curso lo utilizamos más es para aplicar el concepto de derivada parcial. Como siempre, aquí te dejo el icono del canal para que te suscribas, le des me gusta y compartas este video porque estoy más que seguro que será muy útil. Entonces, ya en videos anteriores había hablado del gradiente. Entonces aquí me voy a centrar. Entonces, si teníamos un campo escalar, es decir, una función que va de Rn a R, nosotros definíamos el gradiente como un vector donde cada coordenada correspondía a la derivada parcial de una de las variables, obedeciendo obviamente un orden. Entonces, aquí yo lo hago para Rn. Este operador, este triangulito al revés, es una letra griega, se llama nabla. ¿Cuál es la situación? Aquí la idea es, bueno, aquí nos inventamos una operación que sirve para funciones, para campos escalares. Pero con campos vectoriales podré hacer algo parecido. Entonces es ahí donde entran estas dos nuevas operaciones que se llama la divergencia y el rotacional. Entonces, primero que todo, esto de divergencia y rotacional nos vamos a concentrar en R3. Es decir, vamos a hablar de la componente X, Y y Z. Que es bueno, más que componentes, que son funciones que tienen variable X, Y y Z y tienen también tres componentes. Entonces aquí voy a introducir una notación nueva o una notación alternativa que a veces se encuentra en la literatura. En vez de escribir derivada parcial de f con respecto a x, en algunos textos ustedes van a encontrar diferencial. Esta es una letra griega, una letra delta cursiva, si la memoria no me falla. Diferencial de x, f. Es decir, se sobreentiende que este símbolo significa derivada parcial con respecto a x. Eso es una notación alternativa. Entonces, primero que todo, la operación divergencia y la operación rotacional se aplican para funciones que van de R3 a R3. Particularmente, uno puede definir una divergencia para funciones que van de Rn a Rn. Se puede definir. Pero particularmente nos vamos a concentrar solamente de R3 a R3. No voy a ir más allá. Entonces vamos a definir un campo vectorial f que tiene una componente x que depende obviamente de la variable x, y, z, una componente y que depende de la variable x, y, z y una componente z que depende de la variable x, y, z. Recuérdese que estas tres son variables independientes. Y por favor, no confundan este subíndice x acá como si fuera una variable más. No, simplemente estoy denotando que esta es la componente x, esta es la componente y esta es la componente z. Entonces, la primera operación que definimos es la divergencia. En algunos textos se escribe como diff f, en otros se escribe como nabla.f, y no es más que coger cada componente y sacarle su derivada parcial con respecto a x, su derivada parcial con respecto a y, su derivada parcial con respecto a z. Aquí es importantísimo aclarar, no lo dije antes, pero estas son el tipo de cosas que uno debe apuntar. La divergencia que vamos a definir aquí está definida para coordenadas cartesianas. Hay un operador divergencia también para coordenadas esféricas, coordenadas cilíndricas, pero aquí nos concentraremos en coordenadas cartesianas. Entonces, aquí tenemos que la divergencia es un operador bien interesante. ¿Por qué? Y aquí tengo que aclararlo bastante. La divergencia es un número, no es un vector. La divergencia de un campo vectorial me da como resultado un campo escalar. Entonces,
Eso es importante recordarlo. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, derivada parcial con respecto a x, derivada parcial con respecto a y, derivada parcial con respecto a z están sumando. Entonces eso me va a dar un número. ¿Por qué se escribe nabla.f? Si ustedes se dan cuenta, esto acá es muy parecido a si hiciera un producto punto. Este con este, este con este y este con este. ¿Cuál es la situación? Aquí nos estamos imaginando que ese nabla es como si fuera un vector. Aquí también yo lo representé como de esa manera, como si fuera un vector. Pero técnicamente hablando, aquí esto es como si fuera un operador. Esto aplica sobre esto, aplica sobre esto y aplica sobre esto. Entonces, esto se define, es decir, la divergencia de un campo vectorial es un campo escalar. Esto obviamente tiene aplicaciones en hidrodinámica, tiene aplicaciones en teoría electromagnética, particularmente se está muy relacionado con las ecuaciones de Maxwell. Pero ahorita, si nos alcanza el tiempo, hacemos algunos ejercicios. Aquí, vamos a hablar de la segunda operación, que es el rotacional de f. El rotacional de f se define o se denota como rot f o también como nabla cruz f. Entonces es aquí donde cobra un poquito más de relevancia esa forma de entender el operador nabla como un vector. Bueno, eso sería como un operador vectorial. ¿Por qué? Porque si nos imaginamos que esto es un vector de componente i, j, k, y esto un vector de componente fx, fy y fz, el rotacional de f o el rot de f es como si hiciera un producto cruz entre el operador nabla y el vector f. Es decir, si yo hago el producto cruz, si ustedes lo recuerdan, hay muchas formas de hacerlo. Esta vez lo voy a denotar con una notación de determinante. Sería la primera componente, sería este menos este. Bueno, el producto de estos dos menos el producto de estos dos. Entonces me queda así. La segunda componente siempre gana un signo menos. Y es este por este, pero por el signo menos le cambio el orden. La última sería este. Este se queda quieto. Este por este. Y es lo que ustedes están viendo acá. Entonces ahora ustedes pueden decir, ¿cómo voy a multiplicar una derivada con una función? No tiene mucho sentido, pero es una forma como mnemotécnica de aprenderse la fórmula. Porque esta que está acá, aquí se la estoy expresando, es la fórmula del rotacional. Aquí hay una cosa súper importante. El rotacional de f es un campo vectorial, a diferencia de la divergencia. Mientras que la divergencia me da un campo escalar, el rotacional de un campo vectorial me da otro campo vectorial. Entonces esto es súper interesante porque también tiene aplicaciones en hidrodinámica, aerodinámica, se me olvidó de notarlo, también en teoría electromagnética. Entonces es supremamente interesante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Voy a hacer un ejemplo bastante sencillo para que veamos cómo debemos aplicar las fórmulas. Es decir, no vamos a hacer nada pues del otro mundo. Entonces aquí yo ya tengo armado el ejercicio, entonces les voy a mostrar cómo funciona. Entonces miren, sea el campo vectorial f, x, y, z igual a 5x más 2y, z cuadrado menos 3xy, coseno de zy. Entonces lo primero que tenemos que hacer, bueno, pues saber qué es lo que nos están preguntando, ¿no? Aquí nos dicen, calcule la divergencia de f y el rotacional de f. Entonces aquí qué es lo que hay que hacer. Primero que todo hay que identificar quién es fx, quién es fy y quién es fz. Aquí obviamente la primera componente es fx, la segunda componente es fy y la tercera componente es fz. Aquí es obvio que fx, bueno, debería depender de x, y, z, pero particularmente en este caso solamente depende de dos variables y eso puede ocurrir, no tiene ningún problema. Fy depende de las tres variables independientes x, y, z. Fz solo depende de z, y no depende de x, pero no pasa nada. Entonces, el cálculo de la divergencia. Si retomamos la fórmula de divergencia, es derivada parcial de
fx con respecto a x, derivada parcial de fy con respecto a y, derivada parcial de z con respecto a z sumado. Entonces es evidente que aquí debo sacar la derivada parcial de fx con respecto a x, derivada parcial de fy con respecto a y derivada parcial de fz con respecto a z. Una forma mnemotécnica de acordarse es x con x, y con y z con z. Entonces aquí, derivada parcial de fx con respecto a x. Recuerden que cuando hago una derivada parcial, las otras variables independientes se comportan como una constante. Entonces la derivada parcial con respecto a x de 5x más 2y es un 5. Porque el 2y es como si fuera una constante y la derivada de una constante es 0. Por aquí, derivada con respecto a y de f de y. Z cuadrado, en este caso es como si fuera una constante. El x es como si fuera una constante. Y y es mi variable. La derivada de una variable por una constante es simplemente la constante. Entonces, en este caso me queda menos 3x. Recuérdese, como y es la variable que a la que le voy a hacer derivada parcial, la x se comporta como un número, como una constante. Finalmente, debo hacer derivada parcial con respecto a z de f de z. F de z es coseno de xy. Entonces aquí, yo lo hice a propósito, es importante recordar las reglas de la cadena. En este caso, la derivada de coseno con respecto a z es menos seno de zy por la derivada interna. ¿Cuál es la derivada interna de zy con respecto a z? Pues y. Es decir, que la derivada parcial de esta componente es esta de acá. Entonces fíjense que es como una especie de receta. Saqué x con x, y con y, z con z. ¿Y qué debo hacer finalmente? Sumarlo. Entonces aquí se ve, yo tengo aquí este número, ya tengo este de acá, tengo este de acá y listo. Entonces aquí como para hacer esto un poco más didáctico. No sé si me queda espacio. No, creo que no. Voy a ver, es que todo esto yo ya lo hice precisamente para que este video no durara una hora así larguísimo. Creo que esto de acá lo puedo borrar. Ya creo que identificamos claramente cuánto valen cada una y es lo mismo que hice ahorita. Entonces aquí, solamente como ejemplo, podría calcular la divergencia de f evaluada en el punto 2, 0, 1. Ya tengo la divergencia calculada. La divergencia es 5 menos 3x menos y seno de zy. Entonces, si me piden la divergencia en este punto, pues es simplemente donde va la x, meto un 2, donde va la y, meto un 0, donde va la z, coloco un 1. Entonces, quiero que se den cuenta que esto sería 5 menos 3 veces 2 menos 0 seno de 1 por 0. Entonces aquí es evidente de que como en esta y la evalué con 1, esto con 0, pues todo esto me da 0. 3 por 2, 6, menos y 5. Entonces tendríamos aquí un menos 1. Y esa sería la divergencia del campo vectorial F en el punto 2, 0, 1. Bastante sencillo. Ahora, vamos a hacer algo diferente. Para este mismo campo vectorial, voy a calcular su rotacional. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo ir para mi fórmula, no sé si me alcanza acá, no me está alcanzando. Pero entonces tengo que hacer una lista de todas las derivadas parciales que tengo que hacer. Entonces, aquí yo ya tengo como una tablita que yo de ustedes la recordaría y la tendría pues en el corazón. Primero que todo, si se dan cuenta, a f de x, ¿qué derivadas le tengo que sacar? Si prestamos atención a esta fórmula, a f de x le tengo que sacar derivada parcial con respecto a z y derivada parcial con respecto a y. Si me fijo, ¿qué derivadas parciales le tengo que sacar a f de y? A f de y le tengo que sacar derivada parcial con respecto a z y con respecto a x. Y por último, ¿qué derivadas parciales tengo que hacerle a la z? A la z tengo que sacarle derivada parcial con respecto a y con respecto, ¿dónde está? Con respecto a x. Entonces es bien interesante.
¿Por qué? Porque para calcular el rotacional, a la función x hay que derivarla con respecto a las otras dos variables independientes, es decir, y, z. A la y tengo que derivarla con respecto a x y z, y a la z con respecto a x y y. Eso es todo. Entonces aquí pues manos a la obra, es decir, si se están dando cuenta, esto es simplemente derivar parcialmente, saber derivar parcialmente. Derivada parcial con respecto a y, aquí estoy utilizando la nueva notación, se dan cuenta que es mucho más compacta, de 5x más 2y con respecto a y. 5x vendría siendo una constante, la derivada parcial de 2y con respecto a y es un 2. Fin de la discusión. Derivada parcial de esto, derivada parcial de f de x con respecto a z. ¿Esto depende de z? No, entonces es un 0. Simple. Ahora, fy es esta. Derivada parcial de f de y con respecto a x. Ah, esto es como si fuera una constante, vale 0 la derivada. Esto es con respecto a x, entonces x es variable, y es como si fuera una constante. Y el resultado me da menos 3y. Derivación parcial, sencillito. Derivada parcial de fy con respecto a z. Ah, esta sí está fácil, porque como todo esto no depende de z, pues es un 0. Y la derivada parcial de z cuadrado con respecto a z es 2z. Esto nos lleva mucho a nuestro curso de cálculo 1. Finalmente, derivada parcial de fz con respecto a x. 0 porque nada de esto depende de x. Y derivada parcial de f de z con respecto a y. Ah, con respecto a y es muy parecido. Derivada de coseno es menos seno. Si estoy diferenciando con respecto a y, z es una constante, entonces ella sale. Menos z, seno de zy. Fácil. Entonces, finalmente, este recetario yo lo aplico. Fz con respecto a y menos fy con respecto a z. Hago todas las operaciones. Entonces, aquí lo voy a ampliar para que lo veamos bien. Derivada parcial de fz con respecto a y. Ya lo tengo. Menos z, seno de zy. Menos derivada parcial de fy con respecto a z. Fy con respecto a z, que es 2z. Mírenlo, está acá. Restando. El siguiente. Derivada parcial de f de x con respecto a z. X con z. 0. Derivada parcial de z con respecto a x. Z con respecto a x. 0. Entonces aquí me da un 0. Ahora, derivada parcial de fy con respecto a x. Fy con respecto a x menos 3y. Menos derivada parcial de f. X con respecto a y. Fx con respecto a y. 2. Entonces me queda un menos 2. Y efectivamente aquí me queda el rotacional. Haciendo el mismo ejercicio de ahorita, creo que vale mucho la pena hacerlo. Aquí voy a bajar esto un poco. ¿Sí? Entonces aquí yo puedo calcular el rotacional de f en el mismo punto. Vamos a hacerlo en el mismo punto. En 2, 1, 0. Recuerden que esto significa que esto vale x, esto vale y y esto vale z. Entonces, si evaluamos, recuérdese que z es 201, perdón. 2, 0 y 1. Sí, para que sea el mismo ejercicio ahorita, sí. 2, 0, 1. Entonces quiero que se den cuenta que z, donde vaya la z coloco un 1. Donde vaya la y coloco un 0. Pero es que recuerden que el seno de 0 vale 0. Entonces esto aquí es un 0, pero esto aquí me queda un 1. Entonces la primera componente es menos 2. La segunda componente, como es un 0, pues no necesito evaluar nada, 0. La tercera componente, y vale 2. Perdón, x vale 2, aquí me estoy equivocando. X vale 2. Y y vale 0. Que es como aquí no hay x, esto solamente depende de y vale 0, pues me queda un simple menos 2. Entonces fíjense en la gran diferencia. Mientras que la divergencia de f me da un número que es menos 1, el rotacional de f me va a dar un vector, el vector menos 2,
0 menos 2. Entonces creo que con este ejemplo ha quedado muy claro de cómo debemos operar este rotacional y esta divergencia. Estas son las fórmulas. Digámoslo así, este procedimiento creo que vale oro. Entonces es importante que esto lo tengan en cuenta. Y aquí hay unos detalles técnicos que son importantísimos recordar y que esas son las preguntas capciosas que te hacen a veces en los parciales. Si el rotacional de F es 0, diremos que F es un campo vectorial conservativo. Esa es una definición. Si el rotacional de F es 0, diremos que el campo vectorial es conservativo. Hay otra situación. Para todo valor de x, y, z, ¿no? Aquí es importante señalar que tiene que ir para todo el espacio. Siempre el rotacional del gradiente de una función es 0. Es decir, matemática expresado en notación del operador nabla, el rotacional nabla cruz gradiente, el gradiente nabla cruz f. Uy, me salió aquí un letrero. Me da 0. Aquí me salió un letrero de Netflix. Entonces, ¿qué pasa? Eso siempre es 0. Esa es otra cosa que es 0. Entonces, esas son las preguntas capciosas de calcula el gradiente de f y después saque el rotacional. Usted pierde como un poco de rato haciendo eso, sabiendo de que el resultado es un vector 0. Eso da 0. No hay nada que calcular, no hay nada que decir. Ustedes podrían hacer la demostración. La verdad me parece que no es el objetivo de este video. Como siempre, el hecho es como resumir las cosas. Entonces, hay otra forma. Es decir, combinando esta definición y como esta afirmación que tenemos acá, si f es conservativo, entonces f se puede escribir como el gradiente de un campo escalar. Entonces, esto tiene una aplicación grandísima en física, porque precisamente si F está representando una fuerza, si una fuerza es conservativa, es decir, si el campo vectorial F, que es una fuerza, es conservativo, es decir, su rotacional es igual a 0, se puede escribir como el gradiente de un campo escalar. Y coincidencialmente en física, exceptuando por un signo de menos acá, si le hubiese puesto un signo de menos acá me daría exacto, esta función f tiene un nombre muy particular. Si f mayúscula es fuerza y f es conservativo, esta f minúscula, como poniéndole un signo de menos adelante, se llama energía potencial. Entonces es una aplicación bastante interesante, es decir que vale la pena si ustedes les dicen, esta es una fuerza F, determine si es conservativa. Fácil. Sáquenle el rotacional y dense cuenta que ese rotacional es 0. Entonces, vamos a dejar hasta aquí por hoy. Creo que este video me quedó cortico. Eso es bueno porque significa que no vamos a tener que desgastarnos tanto. Les voy a dejar los pantallazos. Como siempre, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Muchísimas gracias por escucharme. No se les olvide, por favor, suscríbanse al canal, denle me gusta y compártanlo. Un abrazo y hasta la próxima.